tenemos una nota sobre el faro Claromeco. ¿Y usted no tiene ninguna novedad de la herencia que le dejó su tía en un faro? No, por ahora no. ¿Ninguna pista con todos los que conocimos hasta ahora? ¿Ningún recuerdo de su infancia ahí en el lugar, con su familia? ¿Usted dice que mi tío capaz me quiso dejar un mensaje encriptado? Claro. ¡Mecó! Bueno, vamos por parte. Primero tenemos una nota del segmento La Orilla con Hernán Cuadrado Cortés y después hay olor a quemado. No, ¿cuál es esa? Esa nota no la tengo. No, acá hay olor a quemado. ¿Siente? No. Ah, puede ser un poco. ¿Puso algo al fuego? No, yo no. ¡Uy, sí! Hernán, bienvenido a La Orilla. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Me mostrás esas fotografías que tenés ahí impresas y de qué se tratan? Bueno, te voy a mostrar las primeras imágenes que se llaman ambrotipos, que son del primer asado al aire libre que se ha registrado en la Argentina. Lo registró un muchacho de en ese momento 18, 19 años, Georg Corbett, con una técnica que se llamaba ambrotipos. Es un vidrio que se ponía sobre una tela, y estas fotos fueron sacadas en estancia Los Ingleses en 1866. Y luego fueron reveladas en un laboratorio en Inglaterra, pero 50, 60 años después, donde se encontraron cómo era la vida de la actividad en el campo, en la estancia. Acá se ve un grupo de personas alrededor de un asado. Hay un gaucho tomando mate. Ya nos habla en esa época cómo era se sociabilizaba a través del asado, que esto todavía nos quedó a nosotros cuando nos juntamos a comer un asado. Esta es la fotografía, el primer asado al aire libre de la Argentina registrado. No hay otro registro, es este. Impresionante. En la parte de abajo también se ven mesurando los campos, poniendo los famosos carteles que ellos ponían, sus mojones, para después empezar a alambrar los campos, las propiedades. Estos son ambrotipos, se llaman. Y te hago una pregunta. ¿El asado es el mismo asado que comemos ahora o se comía de distinta manera? El asado es famoso de acá de provincia de Buenos Aires, el asado al asador o a la estaca. Los que traen el asado a la parrilla son los genoveses que llegaron a la Boca, los primeros allá por 1900. Pero el asado auténtico es el asado al asador. Qué exquisito, ¿no? Claramente. Claramente. ¿Y cómo se empieza a lotear y armar las distintas localidades del Partido de la Costa? Bueno, los campos desde lo que es Mar de Ajó Norte hacia el faro Punta Médano eran todo de Rafael Cobos, una familia muy conocida. Eran alrededor de 22.000 hectáreas de campo. Y desde Mar de Ajó Norte hasta San Clemente eran de Federico de Alejandro del Leluar, luego ya te había comentado, de los Dubov y de los Avellaneda. Ahí, en lo que es el primer loteo que se hace, allá por el 34-35, fue de Rafael Cobo, en esta parte donde hoy nosotros estamos, que es Mar de Ajó. Se hace el primer loteo y se traen al Automóvil Club para traer a los primeros veraneantes que vengan a ver las playas, que eran tan lindas, tan extensas. Y ese mismo rally pasa por San Clemente. Y los dos balnearios tienen diferencia
fecha de loteo y de su piedra fundamental. Y bueno, más adelante fueron loteándose Santa Teresita, bueno, la Lucila del Mar, ¿eh? Y cada una de las playas más importantes, cuando armaban los loteos, armaban el muelle de pesca para traer la excusa para atraer al turismo. El muelle de pesca de Mar de Ajó es el más extenso, tiene 270 metros hacia el mar, que en su momento iba a ser como un puerto deportivo, se había pensado como un puerto deportivo. Bueno, después para el norte tenemos el de la Lucila del Mar, allá por el año 55 aproximadamente, que es todo de madera, es muy lindo, la gente le saca muchas fotos a ese muelle porque realmente es hermoso. Y después para más al norte está el de Mar del Tuyú, te dije, Santa Teresita y San Clemente. ¿Y a vos cuál es el que más te gusta? Y a mí el de la Lucila del Mar porque yo me crié ahí. ¿Y la Lucila del Mar, qué tipo de vinculación tiene con la Lucila del zona norte de Buenos Aires? Y tenía esa vinculación que el rematador vivía en esa zona. Entonces la Lucila era de esa zona. Y también habían dicho que tenía una hija que se llamaba Lucila, entonces le puso así. Pero me parece que es más por el que era de la Lucila de zona norte. Y se armaron ahí los loteos, que también eran de la familia Dubov, todos esos. Imagínate que ellos, el castillo de Dubov está desde el año 1825, 24, 25, y es una belleza arquitectónica con un lujo extraordinario que hasta las tejas de ahí han sido traídas de Francia. Es digno de ver, de visitar y de sacar fotografías. El correr del tiempo hizo que se fueran desarrollando no de la misma manera las localidades, cada una con su impronta. ¿Cómo las podrías definir vos? Cada una con su impronta y todas juntas en 96 kilómetros de largo por 2 de ancho. Somos, creo yo, las defino como vivir acá es ser un privilegiado porque hay países que no tienen salida al mar y nosotros tenemos 96 kilómetros de mar argentino y de océano Atlántico. Y lo que nos faltaría sería un puerto deportivo. Ya en tanta extensión de mar nos haría falta un lindo puerto deportivo para las actividades náuticas que están cada vez en más auge, tanto surf, kaiser, kayak, bueno, pesca deportiva y bueno. Y ahora han hecho una hermosa Rambla 2 allá en el balneario Las Toninas, que puede ser que por ahí sea el lugar justo para un puerto náutico. Y respecto de las actividades náuticas, hay 2 faros que marcan. ¿Nos podrías contar algo de eso? Sí, los faros son de 1892, son traídos de Francia, tienen un diámetro para subir de 1 metro, una escalera caracol de 289 escalones. El más visitado es el de Punta Rasa, porque está dentro del predio de Termas Marinas. Inclusive le pusieron un ascensor para ver todo el paisaje desde arriba, que se ve bien cuando se junta el río de la Plata con el mar argentino. Una fotografía única, los que tuvimos el privilegio de subir, es hermoso. Y a veces desde al atardecer, cuando ya prenden las luces, los edificios, en algunas tardes claritas se puede llegar a ver la costa de Punta del Este. Porque en línea recta está más o menos unos 90 kilómetros. Estamos cruzando el charco, digamos.
Y respecto al de Punta Médanos, El de Punta Médanos ya hace mucho que no se puede subir. Está muy lindo el predio ahí, como para ir a sacar fotos, tanto de la playa como llegar al pie del faro. Hace muchos años había un autocamping muy lindo, pero después se ha cerrado esa parte. los faros siguen en actividad. Los faros siguen en actividad a pesar de la tecnología satelital que hoy, a través de los GPS y de los ecosondas y todas las cosas que traen los instrumentos de los barcos, siguen en actividad. Si alguien quiere ver alguna de tus fotografías, publicaciones, ¿cómo puede hacer? Sí, puede pasar por mi casa. Yo vivo en la calle Córdoba, 535, en Marlajo Norte, o directamente en el Facebook mío, Hernán Cuadrado Cortés. Muchísimas gracias. Un placer. El faro Claromecó se encuentra en el partido de Tres Arroyos, cerca de la desembocadura del arroyo Claromecó en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Su nombre proviene de este arroyo y la palabra Claromecó tiene su origen en el idioma mapuche. Claromecó se traduciría como tres arroyos con juncos. La construcción del faro respondió a la necesidad de guiar a los buques y evitar que se acercaran a los bancos de arena que son comunes en la zona, lo que dificulta la navegación costera. Los trabajos de construcción comenzaron en diciembre de 1921 y el faro se puso en funcionamiento en septiembre de 1922. El faro Claromecó es una torre cilíndrica de mampostería que alberga una escalera interior con 278 escalones que lleva a la linterna, que se encuentra a una altura de 54 metros. Es el segundo faro más alto de su tipo en Sudamérica y uno de los 12 faros argentinos que aún están habitados en las viviendas cercanas. La imagen distintiva del faro Claromecó se compone de franjas horizontales blancas y negras. Su característica luminosa es una luz blanca que emite 3 destellos cada 30 segundos y es visible a una distancia de 26 millas náuticas. Originalmente el faro funcionaba con un equipo luminoso de gas, pero en la actualidad es alimentado por corriente eléctrica para una lámpara de 1000 vatios. Este faro puede ser visitado diariamente y se encuentra aproximadamente a 449 kilómetros de Mar de Ajó. Los visitantes pueden explorar sus instalaciones y observar los restos óseos de una ballena que fueron hallados en la costa cercana al balneario donde se ubica el faro. Esto fue todo por hoy, gracias por acompañarme y los espero en una próxima edición de Avistando Faros. Hace ya bastantes años escuché decir a Miguel Benassayag que la vida no es algo personal y creo que esa idea, como otras de la filosofía práctica, digamos, ¿no?, suponen no solamente estar de acuerdo o no, entender o no esa idea, sino la pregunta de cómo se vive junto a esa idea, ¿no?, qué vida hace posible. En este caso, qué vida hace posible la idea de que la vida no puede reducirse a un ámbito privado, interior, íntimo, separado del resto del mundo, ¿no?, a la idea de que somos individuos aislados, separados, ¿no?, de nuestros lazos, de nuestro contexto. Y creo que entonces, en ese sentido, la idea supone un problema de imaginación, ante todo, ¿no? Porque a mí me dicen la vida no es algo personal y yo digo, ¿cómo puede ser, no? Si mi vida es mi vida, ¿no? Yo soy protagonista de mi vida. Y creo que esta cuestión de imaginación se puede pensar sobre todo, o me gusta a mí pensarla, a partir de una idea de Gastón Bachelard cuando dice que a veces cometemos un error divertido cuando decimos que los árboles están rodeados de corteza, ¿no? Que el error sería creer que el tronco es la verdad del árbol, ¿no?, y que la corteza es como una especie de exterioridad que lo recubre, ¿no?, cuando en verdad la corteza es parte del árbol, ¿no?
como si hubiera una suerte de problema o de inercia de imaginación, ¿no? Occidental al menos quizás, en la cual creemos que lo que es interior e interno es más verdadero que eso que nos rodea, que nos orbita, ¿no? Que la verdad de mi vida está en mí y no en la vida en común compartida, ¿no? Y bueno, sabemos que cuando queremos saber qué queremos, nos va mucho mejor si le preguntamos a una amiga que si le andamos preguntando hacia adentro pavadas sobre lo que queremos, ¿no? Y me parece que esta idea se puede ver en ejemplos muy concretos, ¿no? Yo voy caminando por la calle y alguien se cae al lado mío, se desmaya, y es bastante difícil que alguien diga, bueno, cómo esta vida se entrelaza con la mía, ¿no? Cómo esta nueva situación ahora es una nueva potencia en mi vida. Más bien decimos, ¿no? Bueno, qué cagada, me interrumpió mi día, ya no puedo hacer lo que quería, ¿no? Pero me parece que hay otros ejemplos donde vemos, por ejemplo, quizás en una marcha o en un espacio colectivo, donde descubrimos que en ese espacio colectivo conocemos dimensiones de algo que es nuestra propia vida, pero que solamente respira o crece o tiene posibilidades gracias a ese encuentro con otras personas, ¿no? Como si fuéramos capaces de reconocer nuestra propia vida desparramada en esas otras vidas con quienes compartimos, o descubrimos que compartimos una forma de vida, mismo si no lo sabíamos, ¿no? O en cosas más puntuales o negativas de la vida, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo ansiedad, ataques de pánico, ¿no? Y alguien diría, bueno, ¿qué pasaría si no me pienso como protagonista de esos síntomas, ¿no? Si pienso que más bien es la época la que tiene ansiedad, ataques de pánico, ¿no? Y llevo ese malestar individual a una pregunta colectiva. Y me parece que ahí, al pensar estas cuestiones, ¿no? Se presenta un problema, ¿no? ¿La vida es individual o la vida no es algo personal, ¿no? Y es como si tuviéramos que tomar una decisión. Y me parece que en ese sentido hay dos vías para mí, creo, ¿no? En mi opinión, para salir de eso. Una es decir, la vida no es algo individual, eso es una representación falsa del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida está en juego siempre colectivamente, en relaciones sociales, y creer eso es una cosa errónea, ¿no? Entonces nos dirigimos a intentar criticar esa idea, ¿no? Date cuenta que no sos un individuo. Por otro lado, quizás, otra idea que a mí me parecería más interesante para abordar la discusión, ¿no? Sería decir que no es falso, sino que es cierto que a veces la vida se compone de esa dimensión individual. Pero ¿qué es eso, no? Que es una dimensión de la vida, una parte de la vida, y que la vida puede mucho más que eso, ¿no? Y está compuesta de muchas más cosas. Quizás para mí es más interesante no preguntar si eso es verdad o es falso, sino decir por qué el deseo hoy no deja de desear eso, ¿no? ¿Por qué la vida desea explorar permanentemente esa dimensión individual de la vida, privada, íntima, ¿no? En vez de otras dimensiones más colectivas, ¿no? Y me parece que eso es, por ejemplo, un problema que se ve en una discusión muy actual, ¿no? En la relación entre algoritmos y deseos, ¿no? Cuando Netflix me muestra una serie nueva, ¿no? Y me dice, esto te va a gustar. Y tiene razón, me encanta esa serie, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es el algoritmo que logra comprender la profundidad y la complejidad de un deseo que 15 años de terapia no pudieron? ¿O es más bien que quizás mi deseo individualizado, ¿no? Está como tomado por una especie de simplificación que me hace desear todo el tiempo productos, servicios, ¿no? Y entonces, claro, ese deseo se encuentra satisfecho, ¿no? Con el algoritmo de Netflix, le viene fantástico. Y la pregunta sería si es posible desear algo más que eso, ¿no? Y creo que, para ponerlo en una cuestión muy concreta, individual, ¿no? De este momento, me parece que es algo parecido a lo que está en juego en la discusión sobre la libertad, ¿no? Cuando se habla de la libertad individual. Es decir, la capacidad que tengo de llevar lo que quiero en este ámbito privado, íntimo, a la realidad efectiva, tomando las personas, el contexto de las relaciones sociales como un obstáculo a superar, ¿no? Para dar lugar a ese deseo íntimo, personal. Y me parece que de vuelta acá tenemos dos salidas. O bien podemos decir, la libertad individual no existe, ¿no? La libertad individual es una especie de ilusión porque ser libres implica siempre la vida colectiva, la justicia social, y yo estoy totalmente de acuerdo con esas cosas, pero me pregunto si quizás pensar que eso que llamamos libertad individual es verdaderamente una especie de libertad, pero que es una dimensión de la libertad, así como de la vida individual, ¿no? Que hay una libertad en eso, pero una libertad como pobre, simplificada, ¿no? Como si dijera, cuando alguien me dice, vos vas a poder vender tus órganos o portar armas, y yo me siento más libre por eso, siento que estoy en una situación muy parecida cuando Netflix saca una nueva serie y yo digo, era justo lo que quería, ¿no? Es como una libertad tutelada, ¿no? Simplificada,
reducido a una especie de relación de consumo, ¿no? Y algo que me parece muy importante, pensando que hay todo un problema de imaginación implicado en esto, ¿no? Es no convertirlo en una crítica moral, ¿no? No andar diciendo por qué menganito o fulanito viven así, ¿no? Porque me parece que esto, como se diría Guattari, es un problema que nos atañe a todos, ¿no? Todos estamos capturados en diversos grados, más o menos por esto que estamos diciendo. Y me parece que eso se puede pensar, como para cerrar, ¿no? Con una idea, con un diagnóstico de Christian Ferrer, que a mí me interesa mucho, que es sobre cómo en los últimos 100 años ha ido decayendo cada vez más la capacidad humana para anhelar y desear libertades, ¿no? Que conocimos un siglo XIX que fue el origen de ideas como el socialismo, el marxismo, el anarquismo, el liberalismo mismo, el feminismo, ¿no? Y quizás, dice Christian, el siglo pasado ha vivido de la usura de esas libertades que supo imaginar el siglo XIX. Y yo me pregunto si no sería más interesante pensar por qué quizás no somos capaces de pensar o de imaginar libertades más potentes que las libertades individuales, ¿no? Las libertades que ofrece el mercado. E incluso yo me preguntaría, ¿no? Si quizás quienes hoy dicen que aman la libertad, ¿no? Y que se sienten conmovidos por esa idea, no amarían mucho más una libertad si esa libertad, antes que elegir, como en un supermercado, ¿no? Lo que se le ofrece, no estuviera ya siempre en juego en un espacio colectivo, ¿no? En un espacio de invención y, como dice Christian, ¿no? En el desafío de imaginar las libertades posibles. Para cerrar el programa nos queda el ciclo Soñadores. En el día de hoy tenemos a Lea Franov haciendo la canción Pájaros Blancos. Espero que la disfruten. Nos vemos en el próximo episodio de El Faro. Los ojos y vi un